Aleluya, amados hermanos. Vamos a estar leyendo Génesis capítulo 3, versículo 15. Aleluya. Vamos a estar hablando sobre bajo el tema somos la generación del Mesías. Nosotros le pertenecemos al Mesías. Somos de la generación de Mesías. Aleluya. Vamos a estar leyendo Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Aleluya, aleluya. Bueno, la mayoría de las personas saben del pecado de Adán y Eva, que la serpiente, para avanzar más rápido, la serpiente le habló a Eva y Eva le hizo caso a la serpiente, y sabemos que esa serpiente es Satanás. Parece que en esos tiempos las serpientes tenían como piernas o algo así, porque dice el Señor que lo va a arrastrar, o sea que vas a estar arrastrando en el suelo. Entonces el diablo usa a la serpiente, a la más astuta, como dice la palabra, y comienza a decirle a Eva que come de este árbol y todo eso y etcétera. Eva le hace caso a la serpiente. Entonces Eva coge del árbol, el cual que Dios le dijo: si tú comes de ese árbol, tú vas a morir. Pero más Eva le hizo caso más a una serpiente que a la palabra de su creador. Al tomar a Eva ese fruto prohibido, se lo da a Adán. Y Adán también cae en lo mismo. Después entonces como Dios va pasando al huerto de Edén, y entonces ellos se esconden. A saber que Dios va a estar ahí, ellos se esconden porque ellos estaban desnudos y tenían vergüenza. Pero antes no tenían vergüenza estar desnudos delante de Dios, porque ellos no sabían, ellos no tenían ese conocimiento. Y entonces ellos se escondieron, y después yo creo que era Adán o Eva le dijo: estamos desnudos delante de ti. Y Dios le dijo: ¿y quién le dijo a ustedes que ustedes están desnudos? ¿Y quién le dijo a ustedes que ustedes están desnudos? Entonces ya Dios se dio cuenta de que ellos tomaron del árbol prohibido, y desde que ya Satanás usó a la serpiente para tentar a ellos. Entonces Eva dijo, entonces Adán dijo: fue la culpa de Eva, y Eva le dijo: fue la culpa de la serpiente. Entonces el Señor le dijo a la serpiente: tú te vas a arrastrar en el suelo, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. El simiente está hablando de la descendencia. Entonces después de eso, Dios le dijo al hombre que tú trabajarás por el sudor de tu frente, y a la mujer le dijo: tendrás dolor cuando vas a dar a luz. Vamos a ponerlo así. Entonces Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Edén. Entonces tuvieron un hijo, el cual le pusieron el nombre de Caín. Después tuvieron un segundo hijo, el cual que le pusieron el nombre de Abel. Caín creció, y Abel también, pero Caín era una persona mala, una persona que le tenía envidia a Abel, porque Abel tomó de los mejores de sus ovejas para darle sacrificio, para darle por holocausto al Señor. En esos tiempos usaban esa forma de ofrecer sacrificio al Señor, porque cuando Adán y Eva estaban desnudos, Dios escogió pieles de ovejas para hacerles ropas a ellos.
y se murió una oveja inocente, oye, un cordero inocente por el pecado de Adán y Eva, porque Dios le quitó la vida a una inocente oveja para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Entonces Caín era de ese hombre que no reconocía que él pecó. Entonces cuando tú le ofrecías un holocausto de una oveja al Señor, tú reconoces tu pecado. Tú reconociste que tú pecaste contra el Señor. Entonces, Caín era de ese hombre que no reconocía su pecado y hacía la cosa por hacerlo, porque era una obligación. Mira, para ofrecer sacrificio al Señor no es hacerlo de que no lo voy a hacer por hacer o voy a orar por orar. Eso no es orar. Tú lo estás haciendo como algo que tú tienes que hacerlo obligatoriamente. Dios no obliga a nadie. Por eso que por eso que él no obliga a nadie, porque él quiere que cuando alguien va a hacer algo por amor a él, que lo haga por amor, no por obligación. Entonces Caín, como Dios vio con agrado el sacrificio de Abel y al de Caín no le gustó, entonces Caín le tuvo envidia a su hermano y Caín mató a su hermano. Entonces Dios se dio cuenta de que Caín mató a su hermano. Entonces Dios dijo, ¿y dónde está tu hermano? Y él dice, ¿y acaso yo soy guardaespaldas de mi hermano? Entonces Dios le dice, la sangre de tu hermano está gritando en la tierra, algo así, no me acuerdo bien. Y entonces Caín se dio cuenta que ya Dios sabía lo que había acontecido. Y vamos a pasar el otro que pasó. Entonces Caín no es el simiente, no es el hijo que aplastará a la serpiente, porque Caín ya pecó. Y Caín se dejó usar por la serpiente, que es Satanás. Entonces no es ese simiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Porque él pecó y hizo lo malo delante de los ojos de Dios, el cual que mató. Entonces la generación de Caín era mala. Hacían cosas malas. Y Dios le concibió otro hijo, Adán y Eva, el cual que se llamaba Set. Entonces esas personas, esa generación, empezaban a pecar. Le hacían caso a la serpiente. Entonces, no esa persona que aplastará la cabeza de la serpiente. Porque dice la palabra, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Eso no es ni la generación de Caín, ni la generación de Noé. Entonces, vamos por la generación de David para para hacerlo más rápido. De la generación de David, como habla el profeta Isaías, creo que el profeta de Isaías, que de la generación de David saldrá un rey. Entonces, eso está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Jesucristo viene como ese cordero para salvarnos de nuestro pecado. Vemos que desde el principio Dios cogió una oveja inocente para encubrir la desnudez de Adán y Eva. Entonces es así que pasa con Jesús. Jesús vino a esa tierra como cordero llevado al matadero para salvarnos de nuestro pecado. El cordero de Génesis era para encubrir la desnudez de Adán y Eva. Y el cordero de Mateo es para salvar la generación de Adán y Eva. Óyeme, Jesucristo, ese es el simiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Cuando dice que lo morderá del talón, ese es como el sacrificio. Pero
Ese es como el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, el cual que Él murió en la cruz por nosotros. Pero espérate, le mordió el talón, pero Él volvió a levantarse al tercer día. Jesús es la simiente, es esa simiente que aplastó la cabeza de esa serpiente, el cual que se llama Satanás, el cual que humilló al gran dragón, dando victoria en esa cruz, resucitando al tercer día. Y nosotros debemos hacer, así como nuestro Señor Jesucristo. Lo que aplastan de la cabeza de la serpiente es de la generación del Mesías. De la generación del Mesías es que aplasta la cabeza de la serpiente, aunque lo muerda del talón y vuelve y se levanta. Si somos de la generación del Mesías, tenemos que aplastar la cabeza de la serpiente, no dejar que la serpiente nos envuelve y nos hace caer como Adán y Eva. Óyeme, nosotros somos la generación del Mesías, porque dice, como dice Pedro, debemos de seguir las huellas de Jesús. Sé que en el camino va a haber dificultad, pero nosotros como el valiente del león de la tribu de Judá, vamos a aplastar serpiente. Pero si somos igual que la generación, que si somos igual que lo que hizo Adán y Eva, vamos a dejar que la serpiente nos envuelve y nos arrastre a un mundo de esclavitud. Pero si le pertenecemos a Cristo, somos aquella generación que le aplastamos la serpiente, la cabeza de la serpiente, que cuando la serpiente venga con palabrerías, filosofías huecas, le aplastamos la cabeza, le cortamos la cabeza al gigante. No dejamos que él tenga el poder sobre nuestra vida, porque aquel que fue herido en la cruz, ese que nos dio la victoria, ese que no permitió que el enemigo saliera con la suya. Hay algunos que se dejan envolver de la serpiente, pero si somos de la generación de Cristo, somos de la simiente de Cristo, no dejamos que la serpiente nos arrastre a su mundo de esclavitud. Nosotros lo que lo aplastamos, porque el diablo tiene un límite. Porque cuando Cristo manda, los demonios obedecen. Porque donde está el Espíritu Santo, los espíritus inmundos corren. Porque no pueden aguantar tanta presión. Usted nació para aplastar la cabeza de la serpiente. No dejar que la serpiente te envuelve con las suciedades de este mundo. Usted nació para aplastar. Por más que sea que te van a morder del talón. Por más que sea que el diablo te va a atacar. Pero atácale también a él. Es como Él te da, tú también le das a Él. Usted no se va a quedar así, porque Dios te dio, porque Jesucristo te dio autoridad. Cuando Él venció en esa cruz, Él te dio autoridad. El diablo tiene límite. Pero si tú no eres de esa generación que aplasta la serpiente, entonces dejarás que la serpiente te envuelve y tú te caes. Serás como esos animales que están arrastrados del piso y con cadenas. Con cadena. Así es el pecado. El pecado es un veneno que te va matando lentamente. Mas la sangre de Cristo nos dio vida. Y vida en abundancia. Oye, porque el camino de Cristo es el camino de valientes, no camino de perdedores. Porque hay personas que yo no aguanto la persecución, que no le aguanto el ataque del diablo, que el diablo te muerde el talón, pero siga pisando la cabeza. Que te muerde el talón, pero siga pisando la cabeza. No te rindas, porque Jesucristo sabía su destino. Y en ningún momento Él se rindió. Él dijo, Padre, la carne no quiere, pero el espíritu está dispuesto. Óyeme, Él sabía lo que Él iba a sufrir. Desde pequeño Él sabía lo que iba a sufrir, pero Él nunca se rindió. Cuando tú tienes un propósito que viene de parte del Señor y Dios te dijo que lo que tú ibas a hacer, no importa que la serpiente te muerde el talón, písale la cabeza. Písale la cabeza, pero hay gente que cuando le muerde la serpiente ya quedan rindiéndose y se caen al suelo. Y la serpiente tiene poder sobre ellos. Usted nació para pisar la cabeza de la serpiente, aunque te muerde el talón.
nosotros somos de la generación del Mesías. Porque como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 creo, dice, porque en Adán todo muere, pero más en Cristo seremos vivificados. Porque por el pecado de Adán y Eva íbamos a descender al Seol, pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo podemos ir a la Nueva Jerusalén y tener vida eterna. Óyeme, usted nació para pisar la cabeza de la serpiente, por más que sea que te muerde el talón. Por más que sea que te muerde el talón, usted nació para pisar la cabeza de la serpiente. Usted igual que Cristo. Jesucristo le dio autoridad. Te dio autoridad a ti. ¿Por qué digo que usted es igual que Cristo? Si se deja. Porque Jesucristo, así como se levantó de los muertos, así Él te puede dar, como Dios levantó de los muertos a Jesucristo, así te puede dar la victoria. Jesús te dio autoridad para pisar la cabeza de la serpiente. Porque tú tienes un escudo. Un escudo que es más fuerte que el veneno de la serpiente, que es el Espíritu Santo. Pero si tú no estás lleno de la presencia del Señor, he aquí que el veneno de la serpiente entrará en tu corazón y tendrás el corazón lleno de suciedades. Usted le pertenece a la generación del Mesías. Amén.